Uno. Muy buen día, donde sea que usted se encuentre. Hoy estamos en una nueva edición de Cultura Electoral 22. Les habla Giovanni Jiménez. Como ustedes saben, yo soy politólogo y director de culturacr.net. Y en esta oportunidad, que es en la que seguimos entrevistando a los candidatos, a los diferentes aspirantes a puestos de elección popular, en este proceso electoral que culmina el próximo 6 de febrero. En esta oportunidad tenemos en este caso, a la candidata a la primera vicepresidencia del Partido Frente Amplio. Ya ustedes la conocen, por supuesto, ella ya tiene una amplia trayectoria, ha sido diputada de la República, ha sido presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer, del INAMU, en el gobierno de Carlos Alvarado, y previamente, por supuesto, representando al Frente Amplio como diputada, y ha sido una lideresa indudablemente dentro de este partido, en defensa de derechos fundamentales de las mujeres y de derechos humanos en general. Es una reconocida activista en el progresismo social y hoy vamos a conversar con ella. Bienvenida, Patricia Mora Castellanos. Encantada, Giovanni, encantada de estar aquí y encantada de ese sesgo, a ver, de ese calificativo de lo que me parece un señalamiento muy, muy justo. Yo formo parte de una progresía social en este país, una progresía social tan amplia. A mí siempre me gusta recordarlo porque fue un gran momento para este país en donde salimos a votar sí o no por el referéndum del TLC, en el referéndum del TLC, y demostramos que éramos la mitad de la población. Y yo me siento orgullosa de pensar que formo parte de esa progresía social que tiene tantos arrestos democráticos en nuestro país. Sí, y además creo yo que ha venido, bueno, no vale la redundancia, pero sí progresando, en el sentido de que como movimiento social ha venido creciendo. Es decir, cada vez se incorpora posiblemente a más personas, sobre todo personas jóvenes. Patricia, doña Patricia, disculpe usted. A la gente que a mí me gusta que me llamen Patricia, así se los que pido a le mis quiten el don. el Okay. don. Sí, hay personas que les gusta que les quiten el don o el doña y hay otros que no, entonces es un poquito difícil eso del trato. A mí me gusta. Pero bueno, Patricia Mora, esposa de José Merino del Río, uno de los grandes líderes del Partido Frente Amplio, fundador, indudablemente, o el gran líder, ¿verdad?, del proceso de iniciación de este partido. Además fue diputado también de la República, evidentemente hizo una obra que caló lo suficiente como para hacer de este partido una obra consolidada. ¿Podría usted contarnos su participación y en la fundación de este partido también a la par, a la par y como compañera y compañía y como dos líderes importantes en el partido Frente Amplio, doña Patricia? O Patricia, perdón. Sí, Patricia, gracias, Giovanni. El Partido Frente Amplio lo fundamos, y hablo en primera persona del plural porque formé parte del grupo pequeño fundador. Lo formamos en octubre, hizo 17 años. Es decir, es un partido joven que recogió el nombre del Frente Amplio. No fue casual, no es que hiciéramos una rifa a ver qué nombre se le ponía. No, se le llamó Frente Amplio porque ya en aquel momento fundamentalmente José verbalizaba que nuestra aspiración era ser una casa común para muchas izquierdas y progresías. Es decir, es un frente muy amplio, no es un partido sectario, digamos, sino eso. Coincidimos a lo interno distintas sensibilidades políticas, todas progresistas, eso sí, todas honestas, eso también,
pero con diferentes maneras de enfrentar el quehacer político, ¿verdad? Yo volví a reunirme en el Frente Amplio con mis compañeras y compañeros que cuando el Partido Comunista, del cual yo fui militante siempre, se dividió en 1983, habíamos quedado en bandos distintos. Y, a ver, y el esfuerzo, voy a ponerlo con nombre y apellido, aunque siempre se cometen injusticias en eso, pero el esfuerzo de José Merino consiguió que distintas personas, que algunas ni siquiera nos hablábamos, pero que habíamos roto relaciones, pero distintas personas, e insisto, con distintas sensibilidades, nos reuniéramos y conformáramos un frente amplio. Así que mi incorporación a la política, más allá de que siempre lo digo, yo ni siquiera pude escoger estar en un partido político o no. Yo nací dentro de un partido político. Usted es sobrina de don Manuel Mora Valverde, el gran líder del Partido Comunista y de todos los hechos de la campaña que se desembocó en la guerra civil del 48. Hija del hermano menor de mi tío Manuel. Es decir, yo a mi tío Manuel lo vi un poco como abuelo porque él fue quien tuteló el crecimiento de mi padre, de Eduardo Mora Valverde, que fue siempre subsecretario general del partido, que tuvo una carrera política en una familia muy grande como la Mora. Eran 14 hermanos, mi tío Manuel era el mayor, papá era el menor. El único que siguió los pasos de mi tío Manuel fue papá, pero no solo eso, es que yo tengo la mitad de mi sangre salvadoreña y mi familia materna también fue una familia de militancia de izquierda claramente. Ligada al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿o no? No existía en aquel momento el Frente Farabundo Martí, pero sí vinculada a la izquierda, tanto que por eso es que mamá y papá se conocen a inicios de la década de los 50 en México, porque ambos estaban exiliados con sus familiares grandes, digamos, mi papá con mi tío Manuel y con Carmen Lira, y mi mamá con sus padres y sus hermanos, y por eso se conocieron en México. María Isabel Carvajal también anduvo entonces, bueno, claro, ella también fue, obviamente, aparte de que la conocemos como escritora, activista también política con el Partido Comunista. El partido se escinde en los 80, bueno, y todavía escuchamos a Pueblo Unido, todavía escuchamos por ahí a Vanguardia Popular, si no me equivoco, y además han surgido otros como el Partido de los Trabajadores. Siendo el Frente Amplio un partido que llama a una acción muy amplia del progresismo y de la izquierda, ¿qué tanto tiene, digamos, como consecuencia esas divisiones de la izquierda? Que además son divisiones históricas, ¿verdad? La izquierda costarricense siempre ha tenido que enfrentarse a divisiones históricas. El Partido Comunista, bueno, entiendo que después se llamó Vanguardia Popular porque fue proscrito durante una época, ¿verdad? Tal vez usted nos pueda contar un poco de esa historia, que usted la vivió, usted estaba ahí de primera mano. Yo tengo algunas referencias históricas y después el caso del Pueblo Unido. El Partido Comunista de Costa Rica fue fundado en 1931 con ese nombre. Y cambia de nombre no por una división, cambia de nombre iniciándose la década de los 40. Con Calderón Guardia. Porque Monseñor Sanabria le comenta a mi tío Manuel que a él le queda difícil desde un púlpito en una iglesia llamar a votar por un partido que se llame comunista. Y claro, ese ha sido el talante de esta izquierda de la cual yo me siento heredera. Y se le dijo a Monseñor Sanabria, usted no se preocupe, nosotros no tenemos ningún apego loco a un nombre, le vamos a cambiar de nombre. Y en 1941 pasa a llamarse Vanguardia Popular. Y en 1983 el partido se divide y el Tribunal Supremo de Elecciones le da el nombre de Vanguardia Popular
al grupo que encabezaba Arnoldo Ferretto y Humberto Vargas Carbonell. Y al grupo encabezado por los Mora Valverde nos deja sin nombre, y entonces inscribimos un partido en 1900, terminando el 84, que se llamó Partido del Pueblo Costarricense. Y realmente luego se extinguió porque José y yo militamos en el Partido del Pueblo Costarricense. José, la primera vez que fue diputado con Fuerza Democrática, porque el Partido del Pueblo había hecho una coalición con Fuerza Democrática, y por eso logró poner un candidato, que fue José, y que quedó electo en 1998. Y fue por primera vez diputado del 98 al 2002, y luego del 2006 al 2010, ya con el partido Frente Amplio. Es muy interesante porque, bueno, la izquierda en Costa Rica tuvo un gran papel en la década de los 40, ya después, bueno, estos procesos divisorios, y después ya el Frente Amplio en este siglo. El Frente Amplio es el heredero del comunismo en este siglo, podríamos de alguna manera decir. Patricia, en Costa Rica es bien sabido que existe un prejuicio, sobre todo en personas de edades 40 para arriba, podríamos decir, con el tema del comunismo, ¿verdad? Es decir, pero hay una generación que además, digamos, son de 39 años o menos, que son como el 67% del padrón electoral. Si no me equivoco, no estoy muy seguro con los números, pero ese grupo, digamos, 2 de cada 3 costarricenses más o menos, no tienen esos prejuicios. Es decir, todo el tema de la guerra del 48, del trauma que generó, de la división y la polarización en la política nacional entre los mariachis y los liberacionistas, desaparecen ellos. Ya es gente que estos temas no le interesan. Pero sin embargo, siempre existe el anticomunismo, ¿verdad? Es un fenómeno que está ahí. Los mayores le hablan a los jóvenes de los riesgos. Vemos situaciones muy difíciles, casos tan lamentables como el de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha convertido su país fundamentalmente en una dictadura. El caso muy polémico y controversial de Maduro en Venezuela, el caso de Cuba, todos son casos distintos. Yo estoy de acuerdo con eso, es decir, que requiere un análisis distinto. Pero hablando de sesgos, ¿verdad? Esos sesgos perviven. ¿Qué hace el Frente Amplio en esta campaña para romper, para decirle a la gente que ya ahora el Frente Amplio es una fuerza con un pensamiento distinto, o que ha superado todos estos traumas de la Guerra Fría, todas estas divisiones y preceptos, ¿verdad? Porque hay mucho, yo leo por aquí, por allá, ideológicamente hablando, doña Patricia, muchos prejuicios todavía, de centro izquierda, de izquierda extrema y de derecha extrema. Es decir, el trauma de la Guerra Fría y bueno, como decía Joaquín Sabina, se acabó la Guerra Fría, que muera la ideología. ¿De qué va esto, doña Patricia? Cuéntenos. Sí. En primer lugar, hay una cosa que quisiera corregir, y es que usted me dice que ahora el Frente Amplio ya como si en algún momento hubiera abrazado las ideas, un ideario determinado. No, por eso empecé conversando con usted, diciéndole, voy a hablar de alguien que ya no vive, como don Mario de Bandas Brenes, exdirectivo de la Caja. Y Mario de Bandas formó parte de la fundación del partido. Mario de Bandas jamás militó en el Partido Comunista. A lo que voy es, Fabio Chávez, sindicalista del ICE, nos prestaba el local de ICE para reunirnos los sábados en la tarde, lo recuerdo perfectamente. Fabio Chávez ni siquiera sabe que existió el Partido Comunista. Es decir, el Frente Amplio reunió a exmilitantes comunistas y puede tener hoy a militantes que se siguen considerando comunistas, como es mi caso. Pero somos una aplastante minoría en el Frente Amplio. Entonces, ¿qué es el fantasma del comunismo? A mí bueno, esto es muy importante, doña Patricia.
son una aplastante minoría. Ojo que usted lo dice. Entonces, ¿quiénes son la mayoría en el Frente Amplio? De izquierdas distintas. José María Villalta, ¿de dónde viene? No sé, tuvo un abuelo militante del Opus Dei, José María. Un día, en agosto, a mitad de año del año 2000, un chavalo muy joven apareció en la oficina de José Merino. José Merino era diputado, precisamente, era diputado ya de Fuerza Democrática. Apareció un chavalo después de la batalla del Combo del Lice. Un huila que lo vio en las calles a José Merino y ese era José María Villalta. ¿Se va a decir que José María Villalta es comunista? Pues no, es que, bueno, en primer lugar porque no tiene edad para haber militado en un partido comunista, a no ser de que hubiera sido militante junto con Humberto Vargas, de Vanguardia Popular. Ahí sí, porque ellos se reivindican comunistas. Entonces, Giovanni, usted me menciona casos fuera de nuestras fronteras. Yo le diría, ok, don Daniel Ortega tiene más en común con Bolsonaro que con un comunista. Es que los comunistas no somos evangélicos. Más bien los comunistas somos agnósticos, no creyentes. Daniel Ortega, junto con un pastor gringo evangélico, dirige los aniversarios de la Revolución Sandinista. Entonces, cerrado el caso de Daniel Ortega. Nicolás Maduro heredó de Chávez, de Hugo Chávez. Hugo Chávez era lo más lejano al Partido Comunista que existía. Don René Farías, que era a quien yo conocía, consideraba comunista. René Farías, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, consideraba que don Hugo Chávez era pues un militar, demócrata, pero hasta ahí. Entonces, ese otro régimen tampoco. Entonces, es como si alguien le dijera ¿a quién? A doña Linet. De doña Linet, imagínese, usted, digamos, voy a poner de derecha por decirle de algo, está con el sistema capitalista. ¿Y a usted no le parece que no sé, que cualquier sátrapa de cualquier parte del mundo es igual que usted? No, es que las realidades nacionales son muy concretas, Giovanni. A mí háblenme de lo que ha sido el Partido Comunista en Costa Rica. Que Giovanni me señale en un partido que cumplió el 16 de junio pasado 90 años de existencia, porque fue fundado un 16 de junio de 1931 en el pasaje Recia, allá por el barrio Luján. Ahí lo fundaron Manuel Mora, Luis Carballo, Jaime Cerdas y Coto Conde, no recuerdo el nombre, y Guillermo Coto Conde. Ellos cuatro fundaron los cuatro. Don Jaime Cerdas, quien sería el padre de don Rodolfo Cerdas. Padre de Rodolfo. Ellos cuatro, estudiantes de Derecho, los cuatro fundaron en el pasaje Recia. Yo todavía recuerdo de niña pasar por enfrente con mi tío y que me dijera, aquí quedaba el pasaje Recia. Es decir, un partido, una sensibilidad política, porque ya como partido dejó de existir, ahora lo hablábamos, hace muchísimo. Una sensibilidad política a la que yo retaría a cualquier costarricense a que me le señale una alteración del orden democrático por parte de ese partido. Usted sabe qué es lo que hicieron cuando José Figueres subió con mi tío Manuel bueno, no, él no subió, fue el don Benjamín Núñez, a Ochomogo. Los comunistas agarraron los rifles, porque los tenían ellos más que los calderonistas, cogieron los rifles y dijeron, aquí están los rifles. Esto se terminó siempre y cuando usted prometa respetar las garantías sociales. Y a partir de ahí, algunas elecciones hemos sacado 18 votos. No pasa nada. No es que no quisiéramos sacar más votos. Yo recuerdo en 1974
que mi tío Manuel era candidato a la presidencia y yo no sé si usted ha oído el cuento de un señor que se llamaba G.W. Villalobos. Era Sí, claro. era un chiste. Yo estudiaba Derecho en aquel momento y G.W. Villalobos llegaba en caballo y lo ponía en el parqueo de Derecho. Sí, sí, era un showman ridículo. Bueno, G.W. Villalobos sacó más votos que mi tío Manuel el día de las elecciones. ¿Y alguien recuerda alguna escaramuza? No, Sí, no. no. Pero bueno, doña Patricia, es muy interesante. Yo la escucho hablar porque a mí la historia me fascina y en general esto que usted me cuenta es interesantísimo. Pero hablemos del Frente Amplio, hablemos de hoy, hablemos de entonces cuál es la propuesta del Frente Amplio, qué es lo que el Frente Amplio le Socialismo ofrece a los democrático. costarricenses en esa línea. Exacto, la propuesta del Frente Amplio es la de la construcción de un socialismo democrático. Eso es la propuesta. Socialdemocracia, no, Sí, sin con democracia no. diferenciaciones. No, no, con el juego democrático con el que hemos vivido los costarricenses. Con ese Sí, juego democrático, lo que pasa pero es no que la socialdemocracia que en algún momento defendió Liberación no, Nacional y que no. también ha planteado el PAC. Es decir, si la hubieran llevado a feliz término, pues yo fui a votar por Carlos Alvarado y fui a votar por Luis Guillermo Solís en las 2 segundas rondas. Lo que pasa es que ha habido poca democracia económica. Y hoy leía el periódico, uno de los periódicos impresos que recibo en mi casa, y se demostraba cómo, más allá de lo que nos dijo el último informe del Estado de la Nación, cómo en la pandemia ensanchó más la brecha de la desigualdad en este país. Es decir, nosotros, bajo gobiernos de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y del PAC, hemos pasado de, y no estoy echando la culpa al PAC, ojo, hace 40 años hubo un viraje neoliberal en este país. Yo recuerdo hace 20 estar en la Universidad de Costa Rica, y ese es mi oficio, dar clases en la U, y llenarme la boca de satisfacción diciéndoles a los estudiantes, Costa Rica es uno de los países menos desiguales del mundo. Y hoy que sigo teniendo 180 estudiantes al semestre, tengo con vergüenza que decirles a las chavalas y a los chavalos que Costa Rica es uno de los países, de los 10 países más desiguales. Y eso no es obra de ningún partido comunista ni de ningún partido de izquierda. Eso empezó con los programas de ajuste estructural, ¿no? Exactamente, esos son 40 años de neoliberalismo, eso es, 4 décadas largas. Entonces es la democracia política respetada como la ha respetado la izquierda en este país, como la respetó durante 90 años, es la democracia política más la democracia económica, es decir, más una repartición menos humillante y brutalmente injusta de la riqueza. En este país nos humilla salir a la calle o sentarnos en una terraza, tomarnos una Coca-Cola y ver la cantidad de gente con hambre que pasa para comprarse una libra de arroz. Eso es lo que no queremos. Y para eso hay que tomar medidas de carácter progresivo, de carácter progresivo. ¿Progresivo o progresista? No, digo, medidas fiscales progresivas, Ajá, que son progresiva. Ok. Bueno, como pero eran el plan fiscal usted no lo considera progresivo, no, el que se aprobó. no lo considero progresivo. Y por Muy ejemplo, bien, ¿cómo gobernar, doña Patricia? Perdón, el doña no me lo puedo quitar, qué pena. ¿Cómo gobernar, cómo gobernar en un país, digamos, tan capitalista con grupos hegemónicos de poder económico tan fuertes, que manejan medios de comunicación, que la tienen pregunta, varios poderes fácticos, ¿verdad? Con una línea en esa orientación, porque si usted lo ve, sí. hoy podemos hablar del caso del gobierno de Carlos Alvarado, vemos el caso Wilmer Ramos con lo del proyecto contra la usura o los datáforos. Lo que le ha costado
a don Wilmer Ramos en particular, ¿verdad?, sacar adelante proyectos que son progresivos, es decir, que evidentemente están redistribuyendo la riqueza a favor de las mayorías. Sí. Pero el poder económico estaba, según las denuncias de don Wilmer, y yo le escuchaba a José María Villalta, estaba en casa presidencial, ahí estaba Gabriel y estaban toda esta gente, estaban manejando los hilos de la política económica de este país. Esa es la crítica que ustedes establecen. Pero si ustedes no se alían a ese poder como gobierno, ¿podría darse conflicto social o no? No, usted me pone ejemplos que quizás más que Welmer y más que José María conozco yo, porque yo estuve sentada en el Consejo de Gobierno 2 años y 7 meses, Bueno, usted estuvo ahí, usted fue sabiendo cuál era el digamos, peso, sabiendo cuál era el peso específico de la derecha en este país, de los grupos económicamente poderosos, los grupos que impusieron su línea y que de alguna manera le amarraron las manos a Carlos Alvarado, que yo estoy absolutamente segura, hasta por razones etarias, que fue un hombre que llegó con unas magníficas intenciones. Es decir, Carlos Alvarado pretendía efectivamente, empujar hacia el progreso este país. Y no se pudo. No se pudo y se ha agravado la situación económica y se ha agravado la situación de desigualdad social en nuestro país. Entonces usted me pregunta que cómo se hace. Sí, posiblemente no es la correlación de fuerzas más favorable la que tenemos ahorita. Bueno, vamos a ver qué pasa el día de las elecciones, porque ante una mayoría de una población que pueda decantarse por una opción, bueno, así sucedió, exactamente lo mismo sucedió en las elecciones pasadas. Parecía que se venía una guerra civil por lo del matrimonio igualitario. Y de ahí, la ciudadanía costarricense fuimos a votar masivamente en la segunda ronda diciendo sí, aquí estamos porque defendemos el matrimonio igualitario. ¿Sabe? Yo, cuando usted me habla de un conflicto social, conflicto habrá, conflicto tienen todos los, no tuvo Carlos Alvarado una huelga de 90 días. Todos los gobiernos, es inevitable, También, claro. entonces hay conflicto social. Él tomó unas medidas determinadas y hubo una huelga que duró 3 meses. Muy bien. Pero yo le voy a contar una cosa. Dicen que Ricardo Jiménez, el expresidente Oriamuno, decía que la ciudadanía costarricense se le parecía a él, a esas... a los burros. Exacto, que van como con unas cosas y que olfatean el peligro, lo olfatean. El precipicio. Y que no se van al precipicio. Y no se van, frenan a tiempo. Sí, ¿Sabe por qué, Giovanni? Bellísima expresión de don Ricardo Jiménez. Porque hay muchos arrestos democráticos en esta ciudadanía. Y entonces no tema un conflicto social. Nosotros sabremos, porque estamos seguras y seguros de que vamos a llegar a una segunda ronda y de que podremos gobernar este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, bueno, yo sé que la seguridad es intuitiva, ¿verdad? Yo como politólogo, yo he hecho incluso mis proyecciones y hasta las he publicado en forma de artículos. Y una de las cosas que yo he dicho precisamente, que he planteado a partir de datos y a partir de razonamientos, es que yo siento que el Frente Amplio está para el balotaje. Pero me gustaría conocer sus razones y sus planteamientos. Sí. ¿Sabe cuáles son mis razones? El de haber, a estas alturas, haber terminado, pasado mañana volvemos a empezar a recorrer el país, pero lo terminamos de recorrer a mitad de diciembre, haber tomado el pulso, no sé, yo sé que usted me va a decir, eso es poco científico, no lo sé si es poco científico, yendo a repartir a la abuelita volantes y unas mujeres se expresan de una manera, no crea que hay otros que están matados de amor, no, ¿sabe cómo lo dicen? Bueno, vea, yo en esta sí les voy a dar el voto, a ver qué pasa. Vea usted, vea que sí, se lo... Yo tengo un amigo que me dijo hace unos días,
hace 2 años me decía, es que yo ya no me soporto a Villalta. Villalta es el no para todo. Y un día, hace unas semanas me dijo, voy a votar por Villalta. Y yo, ¿por qué? Es joven, él termina a los 30. Y me dice, voy a votar por Villalta porque es un voto protesta. Y yo, ¿cómo es un voto protesta? Sí, sí, todos los jóvenes, todos los compañeros míos del trabajo están diciendo lo mismo. Es un voto protesta, vamos a protestar contra la clase política. Entonces, el único que vemos es el joven Villalta, que es nuestro. ¿Sabe qué pasa? Que además los partidos aquí, los que hemos llamado tradicionales, le han jalado el rabo a la ternera, Giovanni. Esto que han hecho pero muchísimo. En la comisión instalada, comisión especial investigadora instalada para revisar lo del caso del narcotráfico, en la zona sur. Ajá. Es, esto aquí sí huele. Una burla, ¿no? Huele a podrido en Dinamarca. Aquí donde huele podrido es en Costa Rica. Usted se da cuenta que hubo una excepción, la del voto del PAC. El resto tuvieron temor y no hicieron nada. No hubo señalamiento alguno. No hubo, y son altos cargos de los partidos tradicionales, los que están hasta aquí metidos en las redes del crimen organizado. Vea que es una sociedad, es un país que se nos va de las manos, porque así se inició en el norte, en Mesoamérica, en el norte de Centroamérica hacia México. Así se inició. Es que hoy se pasean los narcotraficantes por los corrillos de la Asamblea Legislativa y se instala una comisión, y son incapaces de un señalamiento. Y uno dice, pues algo pasó en este país, algo pasó. Sí, bueno, yo creo que incluso los medios de comunicación, los analistas, todo el mundo ha coincidido, incluso gente un poco más objetiva o neutra dentro del espacio político electoral, han coincidido que esa comisión sí básicamente fue una cosa pasmosa, ¿verdad? Histórica. Pero, no, y es que, claro, uno se ríe por no llorar, ¿verdad? Porque es que son esas cosas que suceden en Costa Rica muy particulares, muy idiosincráticas incluso, ¿verdad? La gente se ríe de estas tragedias, de ver estas situaciones, porque el costarricense tiene ese humor, ¿verdad? Un poco de una, digamos, ¿cómo podríamos decir? Catarsis. Pero yo le pregunto a doña Patricia Mora, a ver, yo cuando entrevisto a gente del Frente Amplio, cuando converso con gente del Frente Amplio, conozco muchos también, incluso cuando adverso a gente del Frente Amplio desde el punto de vista ideológico, por actitudes políticas, etcétera, yo veo que son muchísimas coincidencias que tienen con grupos del Partido de Acción Ciudadana. Y siempre me pregunté por qué estos partidos no se aliaron. Y es una pregunta que yo siento yo se la puedo contestar. Sigue vigente, claro. Adelante. Yo le puedo contestar su pregunta, porque fue en la sala de esta casa. Hace 8 años, siendo José María Villalta candidato nuestro y siendo Luis Guillermo candidato del PAC, una noche, debe haber sido, no sé, si las elecciones fueron en febrero, esta conversación puede haber sido antes de el alza del trepón de José María, antes, pero ya nosotros seguras. Entonces como en noviembre. El trepón de José María fue en diciembre con una encuesta de la Nación. Sí, que llegó como al 20 y algo. Ajá. Noviembre, entonces. La encuesta de la Nación fue el 1 de diciembre. La primera página de la Nación salió el 1 de diciembre, porque ese día murió mi papá después de que yo le dijera que íbamos a ganar y que podía morir tranquilo. Aquí en la sala de mi casa, nosotros, hablo de José María y yo, le dijimos a don Luis Guillermo Solís que planteara en el PAC una coalición. Y él dijo, sí, hoy por la noche se reúne la comisión política del PAC y se los voy a plantear. Y yo mañana le respondo. Y al día siguiente nos dijo que no lo había aceptado la comisión política. La vocación del Frente Amplio, la vocación es la de
La de unir, Giovanni, a esa enorme progresía social. Yo monté un toldo con la gente del PAC cuando el día del referéndum, el 7 de octubre del 2007, aquí en la Claro, sí, sí, esquina, sí. en el Los colegio. grupos, los grupos Y eso no lo patrióticos, podemos olvidar. Eso no lo venían podemos de varios partidos, claro. olvidar. Sí, Eso no sí, lo sí, podemos sí. olvidar. Y yo recuerdo que los famosos, ¿cómo se llamaban? Comités Es patrióticos. O, patriótico. claro, ahí había gente de En todos mi los barrio partidos, había progresistas. uno y después nos dimos cuenta que cuando el Comité Patriótico dejó de funcionar, unos se fueron para el PAC y otros para el Frente Amplio. Patricia, y en esta oportunidad con el señor Wilmer Ramos, con quien indudablemente tienen muchísimas similitudes en la parte de la visión de la política económica. Incluso Paola Vega salió con ustedes después de haber salido del PAC y de haber apoyado a don Wilmer Ramos precisamente por esas coincidencias. En esta ocasión no han hablado de eso. No, no se ha hablado con Wilmer Ramos ni con el equipo que él lidera, no se ha Pero hablado. ya es tarde, quizás, ¿verdad? Sí, quizás es tarde y eh, quizás hay que, para llegar a coaliciones, Giovanni, es necesario Pero yo hablo más de alianzas, porque la coalición que debió haber sido antes de octubre, claramente, sí. alianzas, es necesario eh, chinear, trabajar con paciencia, como una matita pequeña, como una matita de violetas que yo tengo ahí a la par de la foto de José. Hay que regarla, hay que Sí. chinearla, hay que hablarle, hay que acariciarla. Hay que tener inteligencia y generosidad política para llegar a acuerdos. Lo más fácil en política es cortar y quedamos aquí todos los que pensamos igual, aquí nos abrazamos, somos pocos, pero no importa porque no somos muchos, pero somos machos. No, yo con ese tipo de hacer política no voy. No tengo nada. Por eso paré en un gabinete del Partido Acción Ciudadana. Y Claro. y si la vida me volviera a presentar el mismo escenario, lo volvería a hacer. Yo trabajé 2 años, 7 meses desde la institucionalidad pública sin ponerme otra cosa hubiera sido si don Carlos Alvarado interrumpe mi trabajo. Pero él me dijo, ahí en el Instituto Nacional de las Mujeres, usted tiene absoluta independencia. Eso era lo que yo necesitaba. Y las divergencias ideológicas, ahí están, hasta que un día le dije, mire, señor presidente, usted me honró dándome este cargo, pero yo me voy porque fue realmente por la intromisión del periódico La Nación, pero no importa, yo me voy. Eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que se han roto canales, las fuerzas políticas rompen canales porque las redes sociales no ayudan, porque hay mucha crispación, porque hay mucha miseria, el hambre es mala consejera, es de a dónde se instalan esos regímenes de socialismo democrático, en los países nórdicos, donde no hay hambre prácticamente. Ahí tienen la tranquilidad, la sensatez de hablarse entre ellos. Vea la coalición que está gobernando Alemania hoy. Y se sentaron a hablar porque si usted no habla, entonces decide comprarse una ametralladora e irse a una montaña y darse de Bueno, balazos. En Costa Rica es inminente el balotaje, la segunda ronda. Sí. En esa segunda ronda se podrían dar alianzas, indudablemente, en caso de los grupos ser. Por ejemplo, un Wilmer Ramos podría ser un buen ministro Villalba, por Claro. decir algo, ¿verdad? Que es alguna ocurrencia. Tal vez una ocurrencia con muchas posibilidades, o muy viable, pero es interesante. Bueno, ahora, para ir concluyendo, yo le agradezco muchísimo, ¿verdad? Sus palabras, que haya estado con nosotros en este programa. Ahí nosotros tenemos un chat de WhatsApp donde también compartimos y además obviamente todas las redes de culturacr.net, en la página culturacr.net, que es un medio, es un periódico digital, es un pequeño emprendimiento, ¿verdad? Que tenemos para darle
poco una visión un poquito más desde un enfoque cultural, digo yo, pero en realidad es como un enfoque más educado a la política y a todo lo demás. Entonces, bueno, muchísima gente de la academia, muchísima gente con niveles educativos favorables nos ven, y yo a veces trato de hacer preguntas mucho en esta dirección, porque en el tema ideológico que tanto nos interesa o teórico, porque yo veo que también los partidos políticos hoy son más pragmáticos. Sí, usted lo dijo y me pareció muy interesante, democráticos, por supuesto. Es decir, la base nuestra es ser demócratas, pero después también los partidos se han vuelto más pragmáticos, es decir, que van a hacer más lo que es posible, lo que es viable, de acuerdo con las particularidades del país, con las circunstancias que se viven, el momento histórico, de todas estas variables que son fundamentales. ¿Se desligaría el Frente Amplio de alguna percepción ideológica No, para lograr cosas dentro no, de no, ese espacio no, de viabilidad? no, no. Es que son dos cosas distintas. El Partido Comunista en 1900, en la década de los 40, hizo una alianza con la social, con el social cristianismo y con la Iglesia Católica. Y no renunció a su ideología. Es que para hacer alianzas y para poder gobernar un país no se requiere hacer abandono de los principios ideológicos. La ideología nuestra es muy clara. Nosotros y nosotras queremos caminar hacia un socialismo democrático. Eso es absolutamente ideológico. Otra cosa es cómo lo consiguen. Y hay que conseguirlo buscando gente que camine junta. Unos caminarán un trecho pequeño, otros caminarán un trecho más grande. Con unos nos vamos a pelear entre nosotros, pero sabemos que en el centro de la mesa, en el centro, lo que está es lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une, Giovanni? Nos une una enorme preocupación por el futuro de este país, porque es un futuro muy incierto y muy oscuro. Y eso es lo que el Frente Amplio tiene claridad, ofrecerle a esta ciudadanía absoluta honestidad. En un gobierno del Frente Amplio no se malversará una peseta. Usted no se preocupe, usted siga con lo suyo. No le Es oigo. que se me estaba descargando el teléfono desde donde estoy haciendo el programa. Entonces tuve que correr para conectarlo. Entonces estoy aquí de ladito aquí. Ya casi vamos. Es muy interesante. No me he fijado que ya me estaba dando alerta de si me apaga de un momento a otro. Bueno, son gajes de lo mismo. Patricia, pero entonces ustedes comprenden perfectamente que es inevitable de nuevo un gobierno de alianzas. Es decir, que así como lo tuvo que hacer Carlos Alvarado, eh, digamos, si ustedes fueran electos para la presidencia, para el Ejecutivo y obviamente para una buena parte del Legislativo, tendrían que hacer un gobierno de unidad nacional. ¿Cuál sería la diferencia? Es un gobierno de diálogo nacional y de unidad nacional. Eso lo tengo clarísimo. De lo contrario, no podemos gobernar, ¿verdad? Eso está claro. Es decir, creer que aquí lo que pasa es que usted dialoga y usted se une con algunos sectores que comparten con usted el caso que usted me ponía, no sé, me puede poner el caso de alguna dirigencia social o eso. Es con base en una carta de principios éticos, políticos. No es con cualquiera, que ahí vamos, con tal de gobernar, vamos a meter. No, no. En este país hay que tener muchísimo cuidado ahora con quienes caminamos, porque hay demasiada corrupción. Y por supuesto, nada que huela a corrupción, nadie que haya malversado una peseta del erario público tiene cabida en el Frente Amplio. ¿A quiénes consideraría si habláramos de partidos políticos? No, no, no. Hay partidos políticos que evidentemente
Usted me habla de don Welmer Ramos. Evidentemente yo he participado en mesas redondas con don Welmer Ramos y sé que hay una agenda económica que se puede compartir. Es decir, es abrir las puertas, Giovanni, es abrir las puertas. Es decir, vean, ustedes aquí hay una casa común. Aquí hay una casa común, pero no hay ningún afán de hegemonizar nada. No, no, hay una casa y vamos, usted sabe que sí, era un desvío que ya nos atrasaría mucho. Y, y hay una cantidad enorme de fuerzas progresistas en este país. Usted mismo me habló de partidos que se dicen de izquierda, partidos que se dicen progresistas, partidos que defienden agendas de derechos humanos, partidos que defienden la agenda verde, partidos que defienden agendas feministas, partidos que defienden agendas de reivindicaciones sociales puras y duras. Todos ellos y ellas son nuestros hermanos de causa, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Patricia, les deseo muchísimos éxitos. Tal vez si quieren enviar un último mensaje a quienes nos están escuchando o viendo por las redes sociales o en la página de culturacr.net a través del programa Cultura Electoral 22. Un último mensaje para despedirnos de esa gente, doña Patricia. Sí, en primer lugar agradecer a culturacr.net por el espacio brindado. Muchísimas gracias a usted, Giovanni, y a la ciudadanía costarricense. Creo que ha llegado la hora de votar por las mujeres, de votar por el medio ambiente, de votar por una educación de alto nivel, gratuita, de votar por un sistema de salud cada día más fuerte, de votar por tomar medidas que disminuyan la brecha entre los que más tienen, que son cada día más poderosos económicamente, y los que no tienen nada. Es la hora de votar por esa agenda, y esa agenda a la par de una agenda de somos el único partido que nunca ha sido tachado por el Tribunal Supremo de Elecciones como de haber malversado un 5 del erario público. Pues esa agenda se las ofrece el Frente Amplio, y desde ese punto de vista yo estaría invitándolos a votar por nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y bueno, despedirnos. Nos vemos en la próxima entrevista. Vamos a tener también varias entrevistas con candidatos a diputados y candidatos a presidentes. Les adelanto que vamos a tener también entrevista con José María Villalta. Ya nos contaron por ahí que Chema Villalta es con la publicidad de Chema, dice, en este Chema sí confío. Chema el bueno. Chema el bueno. Chema el bueno. Sí, sí, sí. Bueno, también vamos a tener con José María y otros candidatos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Cultura Electoral 22. Que esté muy bien donde sea que usted esté. Nos vemos en la próxima.